Hola Patreons, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, yo paso una vez más por el muro de Patreon para hablar sobre los mensajes y pedidos que me hacen a través del inbox de Patreon. En este caso quiero hablar sobre un video que hablé el otro día, que levantó un poco de revuelo entre ustedes, el de El inconsciente no existe. Me dejaron varios comentarios y preguntas que me parecieron muy interesantes, así que voy a ir desarrollándolas en el video de hoy y aclarando algunas cosas que quizás no quedaron del todo claras. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a arrancar por un comentario de Raúl que dice lo siguiente. Interesantísimo este video. Se me ocurren dos preguntas. ¿Sí? Voy a empezar a responder entonces. Uno, ¿podemos decir que en el final del análisis, podemos decir que en el fin de análisis, con la caída del sujeto supuesto saber, el paciente se libera de lo inconsciente entonces? Sí, ¿no? O sea, sí, primero sí en un sentido claramente freudiano. Ya Freud decía justamente que una de las perspectivas del análisis era poder liberar al paciente de estas especies de ataduras inconscientes que no le permitían hacer lo que quería y de cierta forma ganar más libertad. Teniendo en cuenta puntualmente la propuesta de que el inconsciente no existe, claro, justamente la idea del fin de análisis es terminar de tirar abajo cualquier perspectiva de sujeto supuesto saber. Entonces, si el inconsciente funciona también como una perspectiva de sujeto supuesto saber, parte del fin de análisis es que el paciente, como dice Raúl, se libere de lo inconsciente. Es decir, que finalmente se termine un análisis dando cuenta de que ya no hay determinaciones inconscientes. Que no tiene que actuar de cierta manera para sostener tal cosa, que no tiene que ser de cierta forma para poder obtener el amor de quién sabe quién, sino que se termina de diluir la noción de sujeto supuesto saber y por ende también la de inconsciente. Dos, la segunda pregunta de Raúl. Si el sujeto supuesto saber es planteado por el analista, una persona que nunca se analizó y nunca escuchó hablar del inconsciente, ¿no padece mecanismos inconscientes? No. O sea, en esta línea de pensamiento, no. Freud obviamente pensaba que sí. Freud observaba a la gente en sus fenómenos naturales y suponía ahí la existencia del inconsciente y lo veía ahí el inconsciente. Lo que es interesante de la pregunta de Raúl es que justamente sin analista no hay inconsciente. O sea, el analista, como veíamos en el video del inconsciente no existe, es un elemento fundamental para que arranque la lógica de que hay inconsciente, de que hay algo que determina la vida de esta persona, aun cuando la persona no sepa. ¿Sí? Sin eso, quizás no existe el inconsciente, quizás no hay ninguna determinación inconsciente. Si la persona nunca se analizó, como dice Raúl, entonces no hay nada inconsciente ahí, ¿no? Es necesario que alguien observe el fenómeno inconsciente para decir, esto es inconsciente. Bien, hasta ahí las preguntas de Raúl, muchas gracias. Vamos a las de Pablo. Dice Pablo, podríamos decir entonces que el inconsciente opera como un velo más del semblante del método psicoanalítico. Exactamente, ¿no? O sea, el inconsciente funciona como un velo más de semblante, es decir, algo que también hay que atravesar, en el sentido de que, para mí, digamos, si ustedes me dijeran, bueno, ¿cuál creo yo que es la conclusión de este problema del inconsciente no existe en Lacan? Es justamente que la conclusión de Lacan es, hay lenguaje. Hay lenguaje. Y como hay lenguaje, hay todo lo demás, ¿entienden? Desde la suposición del inconsciente estructurado, como la suposición del inconsciente, como la suposición del saber, como la suposición del sujeto supuesto saber. Todo eso es un efecto de que hay lenguaje. ¿Sí? Sigo. Desde esa perspectiva que propones en la lectura, el proceso de análisis es una ida y vuelta, exactamente. Instalar el sujeto supuesto saber estabiliza la angustia. Y luego, en el segundo momento, se devuelve el vacío del sinsentido, proporcionando al analizante en el campo de la posibilidad de angustia, pero esta vez desde un lugar más preparado para encararla, ¿no? Yo diría que es una muy buena pregunta, Pablo. Yo diría que son dos angustias distintas. A mí me parece que la primera angustia, la angustia con la cual llegan los pacientes al consultorio, es una angustia que yo suelo llamar angustia neurótica, digamos. Está planteada por una problemática estrictamente neurótica, ¿sí? por un problema de índole claramente neurótico. Ahora, mi sensación es que el análisis, como dices muy bien en tu pregunta, con la suposición del inconsciente, de cierta forma se tapa esa angustia, ¿no? Porque lo que uno trata de decirle al paciente es, hay sentido, hay un sentido. Es un sentido que no conoces muy bien porque es inconsciente, pero hay sentido. Entonces, en ese primer momento interpretativo, yo podría llamar,
interpretativo del análisis, la clave fundamental es la búsqueda de sentido en el inconsciente. Ahora bien, después de esa primera vuelta es necesario que ese sentido también caiga, también se deponga. Porque si no, podríamos pensar, fíjense, si un analista no concluye su análisis en ese sentido, podría pensar, por ejemplo, que hay una forma más feliz de vivir que otra, que hay una mejor forma de vivir que otra, ¿no? O sea, yo también era neurótico, pero después de mi análisis me curé y encontré la forma en la cual uno encuentra la felicidad. Y uno corre el riesgo de que entonces ese analista después vaya por el mundo predicándole a sus pacientes cómo se debe vivir, ¿no? Para evitar caer en ese problema es necesario este segundo momento de atravesamiento de la función interpretativa del análisis, ¿sí? O como lo llama en su pregunta Pablo, la idea del sentido, ¿sí? Ahora, el atravesamiento del sentido no significa caer en un sinsentido, como dicen algunos colegas, decir cualquier cosa, escuchar solamente sonidos y cortar la sesión. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que uno le tiene que, de alguna forma, exponer al paciente que ese nuevo sentido también es un sentido. No es nada más que un sentido, no es nada más que una excusa más, es una forma más de interpretar, ¿entienden? Y que no hay otra forma que no sea de interpretar, porque al fin y al cabo no hay un sentido último. El problema que ustedes pueden caer si ustedes no logran esto es que logren que la persona se quede con la sensación de que hay un sentido último, de que hay un sentido final, ¿sí? De que la vida tiene un sentido más allá de toda interpretación. Y en realidad lo que hacen con esta segunda vuelta, que Pablo llama el sinsentido, es volverlo a encarar con la angustia de que en realidad no hay un sentido. Insisto, no en el sinsentido, en esta forma de pensarlo que es bastante ridícula de nuestros colegas lacanianos que unen palabras, bla, 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 dicen cualquier cosa, el goce de la palabra. No en ese sentido, sino en el sentido de que al fin y al cabo no hay un sentido último superior a los anteriores, ni más verdadero que los anteriores, ¿no? Entonces, creo que ahí esta segunda parte del análisis lo que hace es colocar al paciente, sí en la angustia, Pablo, pero en una angustia que yo llamaría ahora existencial. O sea, es decir, no hay otro. No hay otro. Entonces, eso también genera angustia, ¿no? Es una angustia distinta de la del neurótico, porque la angustia del neurótico es, tengo que hacer lo que el otro quiere, aun cuando yo no quiera, ¿no? Tengo que hacer lo que el otro quiere, tengo que hacer lo que el otro me dice. Esta angustia es, no hay otro, así que podés hacer lo que quieras. Es una angustia de libertad, ¿entienden? Que no necesariamente va a caer en el nihilismo, como dicen algunos colegas, pero que hay que introducir hacia el final, y quizás hacia el final lo último a lo que uno puede aspirar en análisis es a una producción particular, digamos, de una verdad ahí, ¿no? O sea, en el campo del saber del otro, la producción de una verdad particular. Porque al fin y al cabo no hay nada más que eso. Eso es lo que yo quiero decir cuando digo no hay sentido último. No hay nada más que producciones particulares. Bien, muchas gracias, Pablo. Siguiente pregunta de Jessica, también en el mismo video. Dice Jessica, el inconsciente como efecto del lenguaje, en tanto saber no sabido, ¿sería entonces en estos términos una ficción al igual que el lenguaje? Exactamente. Exactamente, Jessica. O sea, el inconsciente es un elemento ficcional. ¿Producto de qué? De que hay lenguaje, ¿no? Es decir, producto de que... Porque al fin y al cabo, si ustedes lo piensan, el hecho de que hay lenguaje es el único fenómeno que se nos presenta, es el único hecho que se nos presenta. Hay lenguaje. Ahora, todo lo demás es una construcción en torno al problema de que hay lenguaje. O sea, como hay lenguaje hay saber, como hay lenguaje hay saber articulado, como hay lenguaje hay otro, como hay lenguaje el inconsciente existe, como hay lenguaje, ¿entienden? Pero es todo un efecto del problema de que hay lenguaje. Entonces, me parece que a donde apunta la pregunta de Jessica, que es muy interesante, es que entonces el inconsciente termina siendo una ficción lingüística más, ¿no? Y con eso no lo digo en un sentido peyorativo, ¿no? Lo digo en el sentido de que también debe ser atravesado, porque si no, entonces ahí tenemos a los fanáticos del psicoanálisis, ¿entienden? Porque si ustedes tienen un fanático del psicoanálisis o un fanático de cualquier otra cosa, da lo mismo, es un neurótico. Un fanático es un neurótico. Es alguien que cree que hay una verdad. Y si esa verdad está puesta en la religión, en cualquier actividad o en el psicoanálisis, da exactamente lo mismo. Entonces,
El problema religioso del psicoanálisis se articula a este punto justamente. Es decir, dar cuenta de que también el inconsciente es una entidad estrictamente ficcional producida por el hecho de que hay lenguaje. Bueno, y por último me gustaría concluir con un mensaje que me mandó por inbox Brian Hernández y dice lo siguiente. Hola Juan, muy interesante el video de que el inconsciente no existe. ¿Podrías en algún momento dar ejemplos en la clínica cómo hacer caer ese sujeto supuesto saber? Gracias. Bueno, gracias Brian por tu mensaje. Sí, lo que yo quisiera decir es que no pierdan de vista que el sujeto supuesto saber tiene dos dimensiones. Una dimensión bastante abstracta, que muchos de ustedes me han señalado e incluso me han criticado, que podemos ubicarla, por ejemplo, en Dios, en la naturaleza, en el universo, ¿no? Como entidades que pueden albergar el saber en el sentido de ser sujetos para ese saber, incluso en el sentido sintáctico, como les digo siempre, ¿no? El universo sabe, Dios sabe, la naturaleza es sabia. Implica justamente eso mismo. Pero también hay una pata sumamente concreta del problema del sujeto supuesto saber que seguramente ustedes observan todo el tiempo en la clínica. Es decir, el sujeto supuesto saber también puede estar encarnado en personajes concretos, como por ejemplo el jefe, el profesor, la madre, el padre, el analista, ¿no? Como decía Lacan, la madre también puede funcionar como una encarnadura del otro, en tanto lugar o en tanto sujeto que posee todo el saber. Lo interesante es la posición que genera el neurótico frente a ese. ¿Entienden? Es como él sabe o ella sabe y yo no sé, y yo soy tonto. La vida para todos es muy sencilla y para mí es muy difícil, ¿no? Lo interesante no es que la vida para él no sea difícil, lo interesante es que para la vida para todos es difícil, pero él supone que hay alguien a quien no, ¿sí? Como dice Lacan en el seminario 19-20, que hay al menos uno que sí, ¿no? Ese es el problema del otro, que es el problema del padre de la horda primitiva, ¿no? Al menos uno sí. Al menos uno sí pudo tener a todas las mujeres. Y ya cuando tienen esa idea, operan algunos, al menos uno sí tiene toda la felicidad, ¿no? Y cuando ya tienen ese problema operando, tienen la neurosis operando. No en el sentido de que el paciente crea que es ese, ¿no? Si no, no tienen neurosis, tienen otra cosa. Sino en el sentido de que el otro tiene todo eso y a él no le toca nada. Pero, y esto es lo más interesante de todo, su función es sacrificial. Digamos, para el sostén de la existencia del otro, la función del neurótico es la de sacrificio. Entonces, para poner ejemplos muy concretos en la clínica, cada vez que vean a alguien sufriendo para sostener el lugar de otra persona, en tanto que el lugar de saber, ahí lo que tienen es la operatoria neurótica. Porque no importa tanto si yo como neurótico quedo o no castrado, ¿entienden? Sé o no sé, soy tonto o no soy tonto, sirvo o no sirvo. Eso no es tanto lo relevante en el problema. Lo verdaderamente relevante es que el otro no quede castrado. Entonces, ahí es donde entra la lógica del sacrificio. Insisto, incluso el saber que articula el inconsciente muchas veces está armado en torno al problema de replicar el saber del inconsciente. ¿Entienden? O sea, que este síntoma no significa más que la confirmación de que eso es cierto, de que eso es verdad, de que eso es así. Una y otra vez confirmándose. ¿Entienden? Entonces, la lógica allí, insisto, tiene dos partes, como les vengo diciendo desde hace tiempo. Tiene una primera parte de interpretación del sentido, es decir, de dónde viene esta idea, a quién se sostiene con esto, por qué la articulación de este saber implica esa forma particular de sufrir. Todo eso. Y después viene un segundo momento, cuando se desarrolla todo eso, de dar cuenta de que en realidad no hay otro. ¿Entienden? O sea, que no hay nadie que goce con ese sufrimiento. Que es un sufrimiento en vano. Eso creo que es en donde consiste la segunda parte. En dar cuenta que es un sufrimiento en vano, que nadie se sostiene con ese sufrimiento, ¿no? Y por ende no vale la pena. Entonces, por un lado, la inexistencia del otro es liberadora en el sentido de que no hace falta sacrificarse tanto por algo. Y por otro lado, es aterradora en el sentido de que, bueno, y si entonces no estoy obligado a hacer eso, ¿qué tengo que ser? Y bueno, frente a esa pregunta, el psicoanálisis no sabe más que, me parece a mí, esto es una interpretación personal, pero el psicoanálisis no sabe más que producir respuestas particulares, ¿no? Porque, o sea, ¿qué es lo que alguien tiene que ser? Si hay una pregunta
en psicoanálisis lacaniano por el deseo, me parece que justamente en ese sentido, ¿no? Por un deseo existencial. Si ya no estoy obligado a desear eso, si ya no estoy obligado a desear aquello que deseaba, aun cuando no lo quería, si ya no estoy obligado a insistir en ese elemento que me generaba tanto sufrimiento, entonces ¿ahora qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Lo que yo quiera? ¿Y qué es lo que yo quiero? Me parece que esa pregunta solamente puede producirse en términos particulares, ¿no? La respuesta a esa pregunta solo puede producirse en términos particulares. Así que, Brian, cada vez que tengas un personaje que funciona como él sí y yo no, ¿no? Esa me parece una gran frase para decirlo. Él sí y yo no. O ella sí y yo no. Ellos se divierten y yo no. Ellos son felices y yo no. Para ellos es muy fácil y para mí no, ¿no? Ellos son ricos y famosos y yo no. Ellos son muy inteligentes académicamente y yo no. Ellos son bellos y esbeltos y yo soy feo y gordo, ¿no? O sea, siempre que tengan ese desbalance, probablemente lo que tengas operando es la noción neurótica de sujeto supuesto saber. O sea, que hay alguien que es feliz. Hay alguien que lo tiene todo, mientras a mí lo que me toca es esta vida de mierda, que es una miseria, que no vale ni siquiera la pena vivirla, ¿no? Siempre esa postura en la neurosis está sosteniendo la otra. Entonces, el problema es que cuando cae una, cae la otra. ¿Entienden? O sea, cuando cae la idea de que mi vida en realidad no es tan tremenda, la vida de ellos tampoco es tan perfecta. Y cuando cae la vida de ellos que es tan perfecta, tampoco es tan tremenda la mía. ¿Entienden? Se empieza a desintegrar la neurosis, no importa por qué lado uno entre. Así que bueno, espero haber sido claro. Si les interesa, déjenme mensajes acá abajo y seguimos trabajando sobre la idea de que el inconsciente no existe, pero creo que tuvo muy buena repercusión entre todos ustedes y creo que estamos más o menos todos en la misma línea. Así que nada, acá les dejo el video, respóndanme, manden sus preguntas y comentarios a ver si se entendió lo que les expliqué. Les agradezco mucho a todos Patreons y nos vemos en otra oportunidad por acá. Que estén muy bien.